Muy buenos días, queridos amigos. Nuevamente, para plantear los dos esquemas, queremos concluir con lo que es el esquema procesal en materia penal. Pudiésemos decir que inicia con la denuncia o querella. El proceso penal dominicano tiene como finalidad investigar los hechos que la ley tipifica como infracciones penales, como delito, determinar la responsabilidad de las personas involucradas y además de esto garantizar la aplicación de la justicia respetando los derechos fundamentales de todas las partes, a diferencia del proceso civil que estuvimos mencionando, cuyo origen radica en un conflicto entre particulares. El proceso penal surge cuando existe la presunta comisión de un hecho punible que afecte el orden público o los bienes jurídicos protegidos por la ley. Ya con esto es suficiente para nosotros estar hablando de lo que es el que inicie el esquema en materia penal. El procedimiento puede iniciarse mediante denuncia, querella, actuación del oficio del Ministerio Público cuando tenga conocimiento de la posible comisión de una infracción penal. La denuncia consiste en la comunicación realizada por cualquier persona ante las autoridades competentes sobre un hecho que reviste carácter delictivo, mientras que la querella es el acto formal mediante el cual la víctima o la persona legitimada solicita la persecución penal y manifiesta su intención particular activa en el proceso. Las bases legales para esto que acabamos de decir, podemos citar el artículo 69 sobre derecho del debido proceso, el artículo 169 de la función del Ministerio Público y también el Código Procesal Penal en su artículo 22 al 30, principios generales del proceso penal, y artículos 262 y 267 sobre la denuncia y artículos 268 al 271 sobre la querella, pues apoyan lo que nosotros acabamos de mencionar. Algo importante en citar en lo que es el esquema penal es en la investigación del Ministerio Público, la denuncia, la querella, que inicia la etapa de la investigación, como acabamos de mencionar. En el desarrollo de la investigación pueden practicarse interrogatorios, entrevistas, allanamientos, incautaciones, peritajes, levantamientos de evidencia, cualquier otra diligencia pudiésemos hacer o utilizar cualquier otra herramienta de esta que citamos, autorizada por la ley, que permitan a nosotros tener información contundente para llevar a cabo dicho esquema. También está la medida de coerción, otro esquema que es muy conocido, cuando durante una investigación existen elementos suficientes que vinculen el imputado con el hecho de una infracción penal y se verifica alguno de los presupuestos establecidos por la ley, el Ministerio Público puede solicitar al juez de la instrucción la imposición de medida de coerción para asegurar que el imputado pues se va a mantener en el proceso de investigación. Estas medidas tienen como finalidad asegurar la presencia del imputado, como acabamos de decir, en el proceso y evitar las obstáculos en la investigación y garantizar una eventual ejecución de una sentencia. El juez de la instrucción conoce la solicitud en audiencia pública, escuchando los argumentos del Ministerio Público, de la defensa y la víctima cuando corresponda. Esto es para la toma de decidir sobre una medida de coerción. Que también tenemos que mencionar aquí el artículo 40 de la Constitución y el 222 al 243 del procesal penal, respectivamente, sobre el derecho a la libertad y la seguridad procesal en el caso de la Constitución y en el caso del procesal penal sobre la medida de coerción que así está establecida. También cabe destacar que está la presentación de la acusación. Concluida la investigación, el Ministerio Público debe decidir si existen pruebas suficientes para presentar una acusación formal contra el imputado. En caso afirmativo, deposita el escrito a la acusación del juez
de la instrucción, indicando los hechos atribuidos, la calificación jurídica para la prueba que pretende presentar en juicio y pena solicitada. Si durante la investigación no se reúnen pruebas suficientes o verifica alguna causa legal que impida la continuación del proceso, el Ministerio Público puede solicitar el archivo provisional definitivo del caso conforme a la disposición establecida por el Código Procesal Penal. Las bases legales que sustentan lo que acabamos de mencionar en relación a lo que tiene que ver con la presentación de acusación están en el artículo 293 al 296 del Código Procesal Penal sobre la acusación y también en el 281 al 284 sobre el archivo. También hay otros aspectos a mencionar en el esquema procesal penal, que son la audiencia preliminar, establecida en el artículo 228 y 303 del procesal penal, y el 303 al 305 del procesal penal sobre autoapertura a juicio. También tenemos que citar lo que es el juicio de fondo de la primera instancia, cuando el juez de la instrucción dicta a autoapertura a juicio, el expediente es remitido al tribunal competente para conocer el juicio a fondo. Esta etapa constituye el momento central del proceso penal, ya que en ella se debaten públicamente las pruebas presentadas por las partes y se determina si el imputado es responsable o no de la infracción que se le atribuye. El juicio se desarrolla también conforme a los principios de oralidad pública, como de costumbre, inmediación, contradicción, concentración y continuidad. Entonces, también está lo que es la sentencia de primera instancia, en donde, concluido el juicio oral, el tribunal dicta la sentencia que pone fin al conocimiento del proceso. En primera instancia, la decisión debe contener una relación clara de los hechos de valoración de las pruebas producidas durante el juicio y fundamentación jurídica. La sentencia puede ser condenatoria cuando el tribunal considere demostrada la responsabilidad penal del acusado, más allá de la duda razonable. Absolutoria cuando la prueba resulte insuficiente para destruir la presunción de inocencia, o puede extinguir la acción penal cuando concurra alguna de las causas previstas por la ley. Esto es según el artículo 344, 346 del Código Procesal Penal sobre la deliberación de la sentencia, y en cuanto a la motivación de las decisiones judiciales también en el artículo 24. Cabe resaltar que también aquí podemos contar con lo que son los recursos de apelación. Esto es según el artículo 410 al 427 del Código Procesal Penal. También el recurso de casación. Entonces, nosotros queremos aquí mencionar más o menos el orden para este esquema, como la Comisión de Derecho Punible, mediante lo que es la denuncia, la querella, también la investigación del Ministerio Público, la solicitud y conocimiento de la medida de coerción, la presentación de la acusación, la audiencia preliminar, autoapertura a juicio, juicio de fondo de primera instancia, sentencia, recurso de apelación, recurso de casación. Más o menos todo esto que estaba mencionando es el orden cronológico, la revisión constitucional de la decisión jurisdiccional, sentencia del Tribunal Constitucional, que sería el fin del proceso como una sentencia ya firme. Entonces, en conclusión, el esquema penal, en cuanto al esquema penal, tenemos que citar que el procedimiento penal dominicano constituye conjunto de etapas organizadas y reguladas por la Constitución y el Código Procesal Penal, cuyo propósito es garantizar la investigación de los hechos punibles y juzgarlo de manera responsable y dando protección a los derechos fundamentales de todas las personas que intervienen en el proceso, desde la denuncia o la querella hasta la decisión definitiva del Tribunal Constitucional. Asimismo, el esquema procesal evidencia que el sistema penal dominicano dispone de mecanismos de revisión destinados a corregir posibles errores judiciales y garantizar una adecuada administración de justicia. Los recursos de apelación y casación permiten controlar la legalidad de las decisiones emitidas,
por los tribunales inferiores, mientras que la revisión constitucional de decisión jurisdiccional constituye una garantía excepcional para la protección de los derechos fundamentales cuando estos hayan sido vulnerados por una decisión judicial definitiva. De esta manera, el proceso penal fortalece la seguridad jurídica, la confianza de las instituciones y el Estado social y democrático de derechos consagrado en la Constitución de la República Dominicana. Muchas gracias.